ocurrido ayer ha generado otra vez convulsión en Madre de Dios. Si queremos terminar esto, hay dos cosas que hacer. Este Parlamento debería votar a favor de lo que se está solicitando para entregarle al Ejecutivo la herramienta que requiere, pero al Ejecutivo hay que decirle que no sea abusivo y que utilice bien las armas que va a recibir para combatir correctamente a quien tiene que combatir, que es la minería ilegal. Gracias, presidente. Congresista Amado. Gracias, presidente. El decreto supremo 015 que contemplaba la región de Madre de Dios y sigue hasta este momento contemplando como una zona de producción de drogas ilícitas ha causado pues todo un aspavientos definitivamente en el Poder Ejecutivo. Y es por eso que este proyecto de ley número 3376, que propone artículo único, que propone regular e incorporar una quinta disposición final al decreto legislativo 1103 con el objetivo de regular los combustibles en la región de Madre de Dios, estaría también dejando sin efecto el 015 que también lo menciona el congresista Bengolea. Pero yo veo acá en este dictamen que dice lo siguiente: en la parte final manifiesta que dichas medidas pueden ser de registro, control, fiscalización, intervención, establecimiento de cuotas de comercialización, de uso y consumo, rotulado, exigencias administrativas o documentarias, así como cualquier otra que permita solamente, ojo, solamente el desarrollo de la actividad minera legal en el país, incluyendo la pequeña minería y la minería artesanal. Entonces acá yo veo que no hay un sustento legal, porque en este momento en el país solamente tenemos 215 pequeños mineros y mineros artesanales. Este es el dato que nos da el Ministerio de Energía y Minas. Y si se pretende regular las actividades de pequeña minería y minería artesanal en proceso de formalización, yo le pregunto al presidente de la comisión, ¿cómo quedan ellos? ¿Van a poder adquirir combustible? ¿Van a tener acceso a poder formalizarse? Porque sin trabajar no creo que puedan formalizarse. Aquí no figura los pequeños mineros o los mineros que están en proceso de formalización. Imagínense si hasta el año 2014 tenemos solamente 4 formalizados, no sé cuándo van a adquirir ellos su combustible. Y por otro lado también quiero manifestar lo siguiente: yo pido ahí que se incluya a la pequeña minería y artesanal en proceso de formalización. Y por otro lado también en Madre de Dios se han dado ya una serie de medidas, como la regulación también del decreto supremo 06, donde incluye cuotas a los grifos de la región de Madre de Dios. Culmine. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista. Congresista, usted está con tiempo adicional para culminar. Le ruego culminar. ¿Sí? Hablaba de las cuotas que están generando en este momento una detracción y una paralización a todas las actividades productivas en Madre de Dios. Ojalá que esta norma también no nos vaya a generar una escasez, genera contrabando, genera especulación y muchísimas otras enmiendas que realmente no avanza el proceso de formalización y crea una detracción económica y una crisis que en este momento pues está pasando en nuestra región, porque los combustibles son escasísimos y si lo tienen muchas veces lo están teniendo la minería ilegal, que incluso paga pues el doble de un minero en proceso de formalización. Entonces yo le pido nuevamente al presidente de la comisión para que incluya a los mineros que están en proceso de formalización. Continúe.
y para que de esa manera no se vean afectados en esta regularización a través de este proyecto de ley que manda al Ejecutivo al Congreso de la República. Y a la vez también de esta manera pues el Ejecutivo podrá derogar el artículo 1 del Decreto Supremo número 015/2013 y de esta manera pues devolverle la dignidad al pueblo de Madre de Dios, que injustamente se le catalogó como una región productora de drogas ilícitas, situación que nunca ha podido demostrar el Ministerio del Interior y que ha causado toda una convulsión social en nuestra región de Madre de Dios, e incluso con muchos heridos, incluso un muerto que lamentar. Y nosotros queremos vivir en paz, en tranquilidad, pero con leyes que realmente ayuden al desarrollo de todos los sectores agrarios, los sectores castañeros, los sectores ecoturísticos, el transporte y en fin, una serie de actividades que necesitan pues, de este elemento vital para su desarrollo. Muchas gracias, presidente. Congresista Neiro Laichea, le ruego le dé interrupción al congresista Zamudio. Congresista Zamudio. Gracias, congresista Neira. Solamente para aclarar, señor presidente, el minero en proceso de formalización no es un minero ilegal. Estamos hablando en este proyecto de los mineros ilegales. Por lo tanto, hay que tomar a bien lo señalado por Amado, porque estamos hablando de los mineros en proceso de formalización. Son aquellos que han presentado ya su declaración de compromiso, sus documentos ante los gobiernos regionales. Y lo que debemos de tener en cuenta, señor presidente, que si queremos hacer un proceso de formalización en un plazo breve, si queremos dar solución al tema de la minería informal, automáticamente tenemos que fortalecer a los gobiernos regionales, quienes son competentes para el proceso de formalización de los mineros informales del Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Llovera. Valqui. Gracias, presidente. Presidente, con la exoneración del Decreto Supremo número 004, se ha generado un mercado negro de combustible en Madre de Dios, presidente. Y esto se va a La Pampa, donde está funcionando actualmente la minería ilegal. Como ustedes pueden observar en la fotografía, señor presidente, muchos carros que están llevando hasta La Pampa y luego queda como esta fotografía, miles de galones en La Pampa para que siga funcionando la minería ilegal. En este cuadro, señor presidente, puedo indicar claramente que tenemos enmarcado el corredor minero, que el día de ayer se ha realizado la interdicción pese que estos señores están en proceso de formalización. Por eso el pueblo de Madre de Dios se han levantado y están reclamando y pidiendo a los colegas congresistas para que se le apoye, señor presidente, y esto tenemos que tomar cartas en el asunto aquí en el seno del Congreso de la República. Congresista Neira. Gracias, señor presidente. El espíritu o el afán de formalización es lo correcto de todo gobierno. El combate con lo ilegal es lo correcto, pero hay que separarlo. El éxito, el fracaso de esta política de formalización lo demuestra menos del 1%, o sea, un total en el plazo, un fracaso. La interdicción para ilegal, pero resulta que ayer a la empresa Galván de Oro número 5, que cuenta con declaración de compromiso vigente, ha presentado su instrumento, que es parte de este 1% de éxito, entre comillas, de formalización, que cuenta con inscripción de los registros de insumos químicos fiscalizados para uso de combustible, es principal contribuyente de la SUNAT y es considerado como campamento piloto por sus buenas prácticas ambientales por la Dirección Regional de Energías y Minas e Hidrocarburos. Le han bombardeado su cochera, sus excavadoras, todo eso, y eso estamos
festejando los decretos como algo fabuloso, milagroso, que va a desaparecer la ilegalidad. Y están atacando, interdictando al que es formal, al que es parte de este 1% de éxito, entre comillas, porque es fracaso lo que han tenido. Lo que pasa, señor presidente, por su intermedio, nunca hubo un plan de formalización, más bien fue un plan de exterminio para la pequeña minería, con el pretexto de hasta declarar lo que son parte del narcotráfico. Ese es un problema de la autoridad del narcotráfico, y si encuentra esos vínculos es su responsabilidad. Pero nunca ha habido un plan de reconversión económica, porque los millones, miles de personas que tienen que ver con esta actividad alrededor no tienen otra actividad. Entonces, mire, y acá hay otro más grave, con esto que vamos a aprobar no se va a solucionar en definitiva, y lo digo claro, no se va a resolver en absoluto. ¿Cuánto vamos a subir? ¿3% más de formalización? ¿En qué tiempo? ¿5% más? ¿En qué tiempo? Ni idea tiene, porque nunca ha habido un plan. Ha habido mucha improvisación e ineptitud, y sobre todo, ¿por qué improvisación? Porque en el camino se decía, vamos a hacer ventanilla única. En el camino se decía, vamos a capacitar a los fiscales. En el camino nombraron al general Urresti, y mire su éxito que ha tenido. Es un buen general. Parece un buen Rambo, que vaya al BRAE pues a combatir los rezagos del terrorismo y el narcotráfico. Eso se necesita. Acá hay improvisación, ineptitud y la corrupción en unos malos policías que cobran hasta 200 soles para el traslado de los combustibles. Yo fui testigo y traje video, se lo di al ministro, de policías que denunciaban a sus capitanes, a fiscales, cobraban por el transporte, y eso no lo vemos. Entonces, no nos engañemos que con esta norma vamos a resolver la informalidad. Ese es un mal social y político. Esa gente necesita una reconversión. Continúe. Porque lo que se necesita es una visión larga. Lo hemos dicho siempre a los ministros. ¿Qué va a pasar con este 99%? No tienen ni idea, ¿saben? Ni tienen un indicador de cuánto gradualmente van a formalizar. Entonces esto se ve que es un exterminio ya por la ineptitud y la improvisación. Señor presidente, lo que quisiéramos acá es, realmente, vamos a invitar al general Urresti para que nos informe por qué ha bombardeado a estas empresas como en Arequipa, a empresas que estaban en proceso de formalización. En la ley no dice que hay que interdictar a las empresas que están ya formalizadas o en proceso. Entonces ahí hay un delito, una falla, ¿y quién es el responsable? ¿A quién vamos a responsabilizar? ¿Por qué esas maquinarias no regalamos a campesinos, a comunidades andinas, comunidades de la selva, para que hagan su trabajo que lo están pidiendo años y años? Entonces, yo creo que hay que reflexionar y no engañemos a la realidad, porque esto es improvisación, ineptitud y corrupción de malos policías, de malos fiscales, y eso no se va a solucionar. Gracias, señor presidente. Congresista Cabrera. Señor presidente, creo que en este problema de la minería informal, ilegal, artesanal, hay que tomar en consideración primero la naturaleza de que se trata. La minería es una expresión natural que el hombre tiene contacto con ella. Trabajar en minería no es un delito, no es un acto delincuencial en principio, como tampoco trabajar en agricultura, o como tampoco trabajar en pesca, o hacer una actividad comercial, o hacer una actividad industrial. En consecuencia, no podemos de ninguna manera hacer comparaciones de dos naturalezas distintas. El narcotráfico es definitivamente un crimen, y la minería es una expresión laboral natural del ser humano. Ocurren errores en las grandes compañías, en las medianas y en las pequeñas. En los pequeños productores, en los medianos productores y en los grandes productores. Hay una minería en este momento informal, otra ilegal, otra artesanal que se reparte en 20 de los 24 departamentos que tiene el Perú. Pero en realidad obedece a dos razones: a que el Perú es excepcionalmente rico en materia minera. La riqueza en materia de minerales que tiene la Sierra del Perú
es de excepción en términos universales, en términos internacionales, sobre todo en cobre y en oro, además en plata, en plomo, en zinc, en molibdeno, en estaño, en fierro. Y lo cierto es que ha subido el precio de los minerales, ha subido el precio de los metales. Y eso es un acicate y una combinación para que la gente se vuelque a trabajar en minería. Y en ese volcarse a trabajar en la minería se ha provocado definitivamente un universo inmenso de gente que está fuera de la ley, pero que trabaja y produce y genera también impuestos. Porque no solamente da trabajo, no solamente genera impuestos como el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo, el impuesto a las importaciones, y aunque parezca mentira, ya con las deducciones que se hacen actualmente, también el impuesto a la renta. Porque inclusive, como no muchas veces no tienen contabilidad, no hacen detracciones y es una manera compensada de pagar impuesto a la renta. El problema está en darle formalidad a esto, y eso tiene que ser una política de Estado, que no creo que va a ser tan rápida de poderla solucionar. Puede haber buena fe, pero no creo que vaya a ser tan rápida de solucionar. Y hay que entender que dentro de la minería ilegal se le puede considerar, por ejemplo, a un minero que trabaje en algún lugar de Apurímac, que en un derecho minero que le pertenece a una empresa o a otra persona. Culmine. Una manera de poder pasar de la minería informal y de la minería ilegal a la formalidad es sencillamente poniendo de acuerdo a aquellos que tienen derechos mineros de acuerdo a ley, con aquellas personas que están trabajando en calidad de invasores. Una manera de darle formalidad a la producción minera es hacer que las plantas tengan un mejor control para la compra de los minerales a diferentes mineros. Una manera de poder formalizar es que sencillamente haya un control y un porcentaje de dinero que se cobre a través de las plantas para que los mineros puedan de esa manera contribuir en términos tributarios de impuesto a la renta. Hay muchas formas de hacer, pero yo lo que estoy viendo es que esta ley que vamos a dar ahora se puede dar, no hay problema. Van ustedes a tratar de hacer el control, pero no va a dejar de ser sino una cuestión de forma. La cuestión de fondo está en que habiendo 300 o 400 mil mineros, de los cuales solamente 70 mil mineros solamente tienen la carta de compromiso. Continúe. No vamos a terminar, no vamos a hacer la formalización en el Perú. Existe cerca de 4.000 millones de dólares que se producen en minerales. Existe mucha gente que trabaja en minería en forma directa, como productores, en forma intermediaria, en forma lógicamente metalúrgica a través del tratamiento de las plantas, obreros que están ganando una cantidad importante de dinero, y pienso que si hay una política seria de formalización, que significa poner a darse la mano entre lo que se llama el conocimiento y el entendimiento, vamos a lograr formalizar y vamos a hacer que la tan repetida inclusión social, que no es otra cosa sino el progreso de la gente, pueda llevarse a cabo con un objetivo que tiene que fijarse este gobierno como una política de Estado, y espero que así sea. Muchísimas gracias. Congresista Dagmer. Señor presidente, esta disposición que se plantea sea aprobada por el Pleno del Congreso viene ya de la aplicación de una norma previa que tenía en el fondo el mismo objetivo. La norma previa, que es el decreto legislativo 1103, en ningún caso menciona la posibilidad de establecer cuotas de comercialización. Esa es la novedad. Menciona todos los procedimientos para hacer rutas fiscales, menciona todos los procedimientos para identificar quién comercializa qué y dónde, menciona inclusive las penas privativas de libertad, pero no menciona las cuotas de comercialización. La novedad entonces es cuota de comercialización, y no solo para algunos insumos específicamente dedicados a minería, como son el mercurio u otros, sino en particular, en general, mejor dicho, para combustibles. Y los fundamentos que nos trae la Comisión en su argumentación es que hay 21 regiones del país donde se ha incrementado el consumo de combustibles, en especial
gasolinas, gasooles, diésel y sus mezclas con biodiesel. Esto es, prácticamente se está declarando establecer cuotas de combustibles en cualquier lugar del Perú. Eso es lo que está diciendo esta norma. No está diciendo establecer algunas zonas de limitación en la comercialización. No está diciendo establecer algunos distritos donde haya un problema en el cual se va a hacer un recorte. No, como ha ocurrido en la Convención. Toda la provincia de la Convención se declara zona donde se restringe el mercado de combustibles. La pregunta es, ¿esta medida de control del mercado de combustibles de esta forma ha sido eficiente en alguna parte? ¿Ha tenido éxito en alguna parte? ¿Y cuáles serían las consecuencias? No miremos la minería ilegal, miremos otro componente, el narcotráfico, uno de los grandes problemas del Perú. Hace poco encontraron a un señor con 10 toneladas, un gran escándalo. Y ahora la información que se dice es que hemos vuelto a tener la misma actividad de aviones que llevan droga, que llevan cocaína, ahora hacia Brasil, hacia otras partes, como había en los años 70, 80, 90. Se habla de 124 toneladas anuales de transporte de cocaína. Y de un solo sitio prácticamente, del BRAE. O sea, el BRAE llega del cielo o sale debajo de la tierra los combustibles que requieren para producir la cocaína. Y nadie los ve cuando pasan por ninguna parte. Y no hay control, y no hay cuotas, y no hay mercado. Y somos ahora la principal fábrica de producción de cocaína del mundo. ¡Del mundo! ¿Y dónde está el control del mercado? Nadie sabe. Si en esa que es el principal problema que genera en el Perú bandas que quieren capturar el Estado y hacernos un narcoestado, si en esa circunstancia de este problema de la cocaína miramos el otro lado, que es el tema de la minería informal. Continúe. Escuché hablar al general a cargo, me parece un hombre preparado, creo que es un hombre que conoce su tema, de su estrategia, pero no sé si conoce el control de mercados, porque él, cuando una vez vino al Congreso y explicó la estrategia, decía que un punto central de la estrategia era ¿cuál? Que el principal problema de la minería ilegal estaba en el oro, porque el precio mundial del oro se disparó, y entonces aquel que enterró a su familiar con un diente de oro está fregado, porque le están buscando al familiar para sacarle el diente de oro, lo están buscando en cualquier lado. El oro se busca en cualquier lugar del país. ¿Y qué planteaba en ese momento el general? Que no lo he visto que lo hayan llevado a la práctica. Que el punto de partida para detener a la minería ilegal del oro era que el Estado comprara el oro, era que el Estado pusiera unos lugares en los cuales se haga el procesamiento final del oro y el Estado lo compraba y obligaba a que todos le vendieran al Estado el oro. Y sobre esa base restringía ese mercado. Hasta donde sé, no se ha producido nada de eso. Culmine. Hasta donde sé, se ha bombardeado, y me parece algunos bombardeos que se han hecho a maquinaria de la gran minería ilegal son operativos exitosos desde el punto de vista del objetivo de destruir esa maquinaria y de afectar esos intereses. Pero el problema central, que era por dónde ve el oro, sigue igual, no ha cambiado sustancialmente, hasta ahora no ha cambiado sustancialmente. Si eso pasa con el mercado del oro, ¿qué va a pasar con el mercado de combustible, señor presidente? Con el mercado de combustible lo que va a ocurrir es que va a haber, como en la época de Al Capone, lo que va a haber, señor presidente, es que algunos se van a hacer multimillonarios declarando que tal zona ya no es una zona donde se puede haber, sino que tiene que haber cuota de combustibles. Y la cuota de combustibles en un Estado con la debilidad que tiene el nuestro se convierte en un elemento de acumulación rápida de algunas gentes. Uno puede pensar, ¿cómo pueden declarar cuota de combustible en toda la provincia de la Convención? Era un absurdo, no tiene lógica, no tiene sentido. Declarar en toda una provincia quiere decir que todo el mecanismo de conversión del combustible va a subir de precio. Culmine con un grifo va a tener o que venderlo o que negociar con quienes tienen que ver con estas condiciones. Por eso es que nos parece, señor presidente, a la bancada de Acción Popular y Frente Amplio, que tiene que precisarse mejor el encargo que está planteado en la ley. No estamos en contra de que existan medidas de registro, control, fiscalización de los insumos químicos, no estamos en contra de registro, control, fiscalización,
pero sí nos parece que el planteamiento de establecimiento de cuotas de comercialización bajo esta forma tan genérica, tan abstracta, tan poco precisa, lleva a su contrasentido, lleva a su contraparte. Va a ser una medida que más bien va a incentivar la ilegalidad, va a permitir mayores márgenes a la ilegalidad. Hasta donde sabemos, porque ha estado la congresista Verónica Mendoza en algunas discusiones donde se han discutido estos temas, hay un problema entre el Ministerio del Interior y los otros ministerios, donde no hay un acuerdo final de cómo se hace el establecimiento de la cuota. Culmine con esto. ¿Quién determina y bajo qué procedimiento que una zona es zona de cuota de combustibles? ¿Quién? Ahí está la pepita de oro. Debería haber un procedimiento formalizado, si es que fuera a haber una situación de esa naturaleza, un procedimiento formalizado con responsables y con sanciones a los responsables y con resultados en sentidos prácticos y específicos en plazos perentorios. Si no, ciertamente se manifiesta que todo el Perú se declara en una zona abstracta para cualquier tipo de irregularidad que termina siendo contraproducente. En Barranca, señor presidente, en la parte alta de Barranca hay lavadero ilegal de oro. ¿Van a poner mercado de combustible, de gasolina en la provincia de Barranca? Señor presidente, hay cosas que son inauditas y se plantea de esta forma tan general como está planteada en el artículo propuesto. Por eso nos parece que un conjunto de elementos que están señalados refuerzan, no está mal, hay que combatir la minería ilegal con fuerza, con firmeza, pero se está dando una norma que es equivocada en sus consecuencias con las cuotas de mercado de los combustibles que va a derivar en su contrario. Culmine. Termino, señor presidente, planteando la necesidad que este párrafo que tiene que ver con el mercado de combustibles se discuta más profundamente en la comisión, que se discuta con el Ministerio del Interior y se discuta con los ministerios respectivos cuál es el procedimiento específico para que un área pueda ser declarada un área con cuotas, para que una zona, un distrito, un grifo, un corredor, una ruta fiscal, como está señalada en el decreto, sea considerada. No se puede decir a libre albedrío y abstractamente que sean declarados zonas de un mercado controlado de combustible bajo cuotas, porque eso sí llevaría después a que la norma se convierta absolutamente en su contrario. Pediríamos que la comisión pueda darse un tiempo, pueda convocarse al Ministerio del Interior, pueda conversar al Ministerio de Energía y Minas y discutir un procedimiento más específico. No estamos en contra de que se planteen procedimientos de control y de regulación, pero sí nos parece que este planteamiento no está adecuadamente diseñado. Congresista Sarmiento. Gracias, presidente. En la misma medida, presidente, nosotros estamos de acuerdo en el control para combatir la minería ilegal, pero este tipo de control por intermedio de cuotas, presidente, nos va a traer problemas que ya creo que se están viviendo, como por ejemplo el mercado negro, o a futuro también se puede, este control puede considerarse de que el desarrollo de cada una de las regiones va a tener problemas de energía, y también a futuro podría inclusive utilizarse como un control político, un favoritismo político de los gobernantes de turno. Esto, señor presidente, yo creo que la forma como se va a controlar este insumo químico, mal llamado insumo químico al petróleo, debemos nosotros modificar, porque eso es caer en el facilismo del control, porque tenemos todo un sistema y un procedimiento actual para poder controlar todos los insumos y la cadena de distribución de todos los, vamos a decir, los productos en el país, y eso lo hace la SUNAT, por intermedio de los controles de cada uno de los procesos en el cual se desarrolla. Podemos decir de que cada grifo tiene un DPA y está obligado a decir a quién le compró y a quién le vendió. Y a ese tercero, a quien le vendió, también se le hace un seguimiento. ¿Cómo puede decirse de que un grifo que vende 20.000 a 30.000 galones, no sabemos a qué consumidor final se le está llegando? Yo creo que ahí debe declarar este grifo a quién le está vendiendo
¿A quién le está vendiendo esos 20.000 galones? Y la SUNAT debe hacerle el seguimiento correspondiente para poder controlar. Nosotros no estamos de acuerdo en el sistema, en la forma, cómo se va a controlar. Se va a controlar por forma de cuotas. Yo creo que ese es un mal método y es caer en el facilismo de control. Entonces, señor presidente, yo propongo de que se saque el establecimiento de cuotas en las cuotas de comercialización y buscar en comisiones una mejor forma de control y que pueda lograrse que esté enmarcado dentro de los procedimientos del libre mercado, señor presidente. Y por lo tanto pido que este proyecto regrese a comisiones para que pueda encontrarse la mejor forma de controlar este insumo. Gracias, presidente. Congresista Condori. Gracias, presidente. Tenemos que ver el decreto legislativo, el proyecto de ley en el contexto en que se da. La ley 29815 autoriza al Ejecutivo legislar sobre materia específica, sobre la minería ilegal, no sobre otro tipo de minería, y ni en cualquier parte del territorio. Luego, en base a esto, el Ejecutivo dio el decreto legislativo 1103 que legisla específicamente sobre minería ilegal. En el proyecto de ley, habiendo ya culminado la etapa de elaboración del decreto legislativo, le corresponde, solamente se puede corregir vía un proyecto de ley. El Ejecutivo, en su oportunidad, seguramente no ha formulado un proyecto de ley claro, contundente, y habían algunos vacíos que con este proyecto de ley se pretende subsanar. En ese sentido, entendemos de que el proyecto, que la medida puede ser ineficiente. En parte sí, pero si es que abordamos todas las actividades económicas del país. No es así, solamente es para la actividad de minería ilegal. No es una medida de carácter eterna, tiene un carácter temporal. No es una medida de carácter general, sino puntual, la minería ilegal. No es una sola medida, sino viene como parte de un paquete, y eso está específicamente detallado en el texto. El paquete significa registro, control, fiscalización, intervención, cuotas de comercialización, etcétera. O sea, el sistema de cuotas no es único, es uno dentro de un conjunto de medidas. Hay que entender eso. El asunto está de que en determinadas zonas del país la comercialización de los insumos químicos se ha dado en forma exagerada, indiscriminada. Si por decirle una cantidad es lo normal, aparece ya el doble, el triple en circulación. Eso merece alguna explicación. Por eso justamente las medidas de control, registro, fiscalización. Yo creo que el mérito del gobierno actual, del presidente Ollanta, es abordar el tema, porque la política de gobiernos anteriores tal vez pudo ser dejar pasar la contaminación sobre el medio ambiente. Ahora el gobierno está afrontando, está dando la cara sobre este tema. Que pueden haber errores, sí, pero esto es perfectible. No se está dejando a un lado el tema de la comercialización, por ejemplo. Activos mineros SAC, en este contexto, está también entrando en el tema de la comercialización. Culmine. ¿Para qué? Para que justamente se sepa con certidumbre de dónde viene cada gramo de oro. Si el Estado conoce el origen de un gramo de oro, de un kilo de oro, de una tonelada de oro, entonces también el Estado tiene que saber si es de una actividad formal o informal, si es un sitio que puede ser explotado bajo la forma aluvial o de socavón, etcétera. Pero el Estado tiene que tener información de la procedencia de ese oro.
Entonces el tema de comercialización también se está abordando con activos mineros SAC. Entonces no es esta única medida, es un conjunto de medidas que estamos abordando en diferentes realidades. Muchas gracias, presidente. Congresista Llovera. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que todos estamos de acuerdo de que se debe controlar la venta de insumos y de combustibles, presidente. Pero esto no significa que para controlar vamos a tener que establecer cuotas para la venta, en este caso de combustible, presidente. Porque se estaría atentando contra el libre mercado, presidente. Y esto es anticonstitucional, presidente. Hace más de 20 años, presidente, se viene fiscalizando, por ejemplo, el ácido. Sin embargo, cada vez que se hace una intervención a las pozas de maceración, se encuentran 200, 400, 600 litros de ácido, lo que se demuestra que no ha sido una medida eficaz para el control de insumos, presidente. Sin embargo, esta aplicación del decreto 006-2014 viene generando una serie de problemas en las regiones donde se está estableciendo este decreto, donde se viene aplicando este decreto, estableciendo cuotas para la venta de gasolina y petróleo. En Huánuco hemos estado casi una semana sin combustible porque las cuotas se terminan los primeros días de la semana y el resto de la semana nos quedamos sin combustible, generando la escasez y el desabastecimiento de los productos en los mercados, generando el encarecimiento de los precios de los productos del campo y sobre todo que viene generando y viene contribuyendo a que se incremente el contrabando de gasolina, como es en el caso de Huánuco, que está entrando de gasolina que está exonerada de impuestos y que se vende a mitad de precio de lo que cuesta la gasolina normal, pero que actualmente se viene vendiendo el galón entre 25 y 30 nuevos soles, y esto ha generado que el flete se incremente, y si se incrementa el flete, también se incrementan los productos, presidente. Por eso, presidente, yo quiero plantear una cuestión previa para que este proyecto pase a la comisión y sobre todo se determine el establecimiento de cuotas, presidente, que se retire el establecimiento de cuotas para la venta y comercialización de combustible. Gracias, presidente. Congresista Gamarra. Bueno, señor presidente, colegas congresistas, con relación al proyecto de ley que en estos momentos estamos discutiendo, valdría la pena en este momento preguntarnos lo siguiente: ¿vamos a erradicar la minería ilegal? ¿El Congreso va a participar en la lucha contra la minería ilegal o simplemente va a permitir que ésta se inserte más, se enraice más en nuestra sociedad, generando el no pago de impuestos, el empleo de personal sin los beneficios que en estos momentos otorga la formalidad a los trabajadores, generando esclavitud? Y eso es lo que tenemos que decir, porque con la minería ilegal no existe el empleo formal, existe el empleo informal y en muchos casos incluso la esclavitud. Vamos a permitir como Congreso que la minería ilegal se siga manteniendo, aludiendo que no va a haber ninguna norma que pueda terminar con este flagelo que en estos momentos existe en el país. Si pensamos que en estos momentos estamos derrotados por la minería ilegal y por todos los vicios que esto acarrea, entonces definitivamente no hagamos nada. No demos leyes
en contra de esa minería y de ese flagelo de nuestra sociedad y crucémonos de brazos para permitir que siga existiendo la prostitución, sigue existiendo la depredación, sigue existiendo el ataque a nuestro medio ambiente, sigue existiendo el no pago de los impuestos, la elusión tributaria y los males, el contrabando, el tráfico de combustible. Si vamos a permitir, señor presidente, que continúen estos males, entonces tenemos que cruzarnos de brazos. De lo contrario, señor presidente, este Congreso tiene que asumir esa tarea y darle herramientas suficientes y necesarias al Estado para mejorar el control, la vigilancia, la supervisión, los registros, la parte administrativa, para cerrar todas las puertas que pretende generar la minería ilegal y seguir en este tramo de no pago de los impuestos. Señor presidente, creo que en este momento es hora de las definiciones por parte del Congreso ante el pueblo en su conjunto, ante la opinión pública. El Congreso de la República tiene que dar muestras de que en el país se tiene que imponer el orden, y para imponer el orden hay que dar herramientas legales suficientes que permitan la lucha frontal contra la minería ilegal. ¿Qué se pretende, señor, con esta ley? Continúe. ¿Qué se pretende con esta norma? Fortalecer la acción del Estado a fin de dotarle de un mayor grado de eficiencia y eficacia a los actos de control y combate a la minería ilegal. Para ello es necesario crear una habilitación legal para que se puedan establecer y ejecutar medidas administrativas suficientes, necesarias para la fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal. De eso se trata, señor presidente. Creo que es hora de marcar un hito en la historia de la lucha contra la minería ilegal y establecer que hoy el Congreso tiene que estar a favor del pago de los impuestos, a favor de la formalización en el tema laboral, a favor de no a la esclavitud, a favor de la lucha y el control de los insumos químicos para este flagelo que es la minería ilegal. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Rimarachín.